Este es uno de los engaños más grandes que las religiones nos han heredado. Y hoy voy a hablarte de algo que fue definido por los sabios de Israel como el pecado más grave que uno puede cometer y que cuando lo hace no tiene parte en el mundo venidero. ¿Y qué tiene que ver esto con los engaños de las religiones? Lo entenderás en un momentito. Te estoy hablando de algo que los sabios dijeron que es mucho mejor saltar al horno de fuego que hacer esto de lo que te estoy hablando. Y seguro que te estarás imaginando algo en tu mente de que te voy a hablar de algo que piensas que sea un pecado espiritual religioso muy famoso, y no es lo que te imaginas. Y antes de que te diga de qué se trata este pecado, voy a explicarte cómo es estructurado este video. Este video se va a dividir en 3 partes principales. Una, te voy a explicar que hay 2 tipos de preceptos divinos. Después, voy a explicarte cuál de los 2 es más grave ante los ojos de Dios. Y 3, voy a explicarte el motivo por el cual nuestros sabios dijeron que este pecado es tan y tan grave. ¿Y de qué se trata? Se trata de, en hebreo, Amalvin pne javero barrabim. El que avergüenza a su amigo en público. ¿Qué? Dijeron nuestros sabios que el que avergüenza a su compañero es decir, al prójimo, a otro, en público, no tiene parte en el mundo venidero. ¿Pero por qué eso es tan grave? ¿Por qué? ¿Por qué está usada la palabra amalvin? Todo eso te lo explicaré en la tercera parte. A veces hay cosas que nos pensamos que no son graves. Nosotros hemos decidido que está bien reírnos de los demás, avergonzarlos en público y que el bullying es algo muy normal. Hoy, si nuestro hijo se atreviera a, no sé, robar algo en el kiosco de al lado, ¡ay! Si nuestro hijo se atreviera a decir una palabra que no está a la moda en contra de algo que hoy en día se dice que son ideologías muy dañinas, como algo, no sé, sí, no importa, cualquier cosa, ¿cuánto nos preocuparíamos? ¿Y si se hubiera atrevido a darle una calada a un cigarro? ¿O que hubiéramos encontrado en su casa una botella de alcohol? ¡Qué grave sería! Y la verdad, todo es muy grave. Pero ¿y el bullying? ¿Y si supiéramos que nuestro hijo se rió de unos de sus compañeros? Pues son niños. ¿Qué vamos a hacer? Nos hemos acostumbrado a que en las noticias sale gente avergonzando al otro, hablando mal, a que un país entero puede estar levantando un falso testimonio, asesinando en vida a una persona. Pero eso ya no nos parece grave. Y hoy quiero hablarte de algo muy importante. Quiero hablarte de que hay 2 tipos de preceptos divinos. Tú seguramente conoces las tablas de la ley donde fueron escritas las 10 pronunciaciones que se conocen como los 10 mandamientos. Si los pones en orden, 5 en cada tabla, vas a ver que los primeros 5, ¿sí? Los primeros 5, la fe en Dios, no tener otros dioses aparte de Dios, no jurar en falso, no blasfemar, etcétera, etcétera. Todo eso son mitzvot ben adam lamakom, es decir, preceptos entre nosotros y Dios, siendo el quinto de ellos el honrar al padre y a la madre, que entra dentro de mi relación con Dios. Mientras que hay un segundo grupo, que son lo que después no desear la mujer del prójimo, no robar, etcétera, etcétera, ¿sí? No matar, que son mitzvot ben adam lejavero, es decir, preceptos entre una persona y la otra. Y vemos que hay 2 tablas. Hay preceptos de estos y preceptos de los otros. Y nos tendríamos que preguntar, ¿cuál de los 2 es más grave? ¿Qué es más grave? ¿Pecar en, por ejemplo, no cumplir el Shabbat o
pecar en contra de mi prójimo. Todo esto lo tenemos que ver dentro de la misma Torá. Pero antes de entrar en eso, me gustaría que entiendas algo. Y es algo que está escrito no literalmente, pero sí se sobreentiende. Sabes que en la historia del Génesis al principio se habla de diferentes episodios en el principio de las civilizaciones humanas. Uno de ellos se llama la Torre de Babel y el otro, el diluvio de Noé. Sabes que en el diluvio de Noé lo que sucedía era que la tierra se llenó de Hamás, literalmente violencia. Sí, no es casualidad que hay algunos que les llaman así hoy en día también. Hamás en la Torá es violencia. Había hurto, había robos entre unos y los otros. Y eso llevó a Dios a llegar a la conclusión que el mundo debía dejar de existir. Si no se respetan unos a otros, si no se aman unos a otros, diluvio. Cuando se juntó la humanidad en contra de Dios para construir una torre para rebelarse en contra de Dios, ¿qué Dios hizo? Dios confundió sus lenguas, uno para cada lugar. Dicen los sabios de Israel en el Midrash, ¿por qué aquí mandó diluvio y por qué aquí simplemente los confundió? Dice el Midrash, porque aquí había unidad entre ellos. Y aunque se rebelaron contra Dios, lo cual es algo muy grave y no estoy diciendo que no pasa nada, al fin y al cabo, la unidad entre seres humanos le causó a Dios entender que con esa civilización aún hay algo que se puede hacer, aún hay esperanza. Pero en la de Noé, cuando los seres humanos se dedican a destruirse los unos a los otros, ya no hay esperanza. Se necesita un reseteo. Porque hay mucha gente que en nombre del amor a Dios o el amor a su religión está dispuesto a ir en contra de otros. Mientras que la Torá nos enseña con este episodio claramente lo que acabo de decir. Hay personas que pueden tener menos fe o pueden ser más débiles en su conciencia espiritual. Pero al prójimo que ves, si has perdido esa base de amor y respeto al prójimo hasta el punto de poder ser completamente violento con él, eso ya es un nivel muy bajo. Porque si respetas lo que no ves, pero no respetas a lo que ves con tus ojos y puedes palpar, algo de hipocresía hay en el corazón de tal persona. Por lo tanto, dicen los sabios, y después lo fortalecen con Sodoma y Gomorra, que eran unos contra otros violentos, otra vez, hasta el punto que nuestros sabios dicen que era prohibido dar caridad en Sodoma y Gomorra. Todo esto lo vemos que ante los ojos de Dios es lo más grave que hay. A nuestros ojos dejó de ser grave. ¿Por qué? Porque nos hemos confundido, no por otro motivo. Y ahora vayamos a lo nuestro. Dicen nuestros sabios, Amalbin pnei javero barabim en lo helek laolam haba. El que avergüenza a su compañero, a su prójimo en público, no tiene parte en el mundo venidero. El hecho de reírnos de alguien le puede causar un trauma increíble. Dicen nuestros sabios, es como si lo asesinara, ni más ni menos. Porque nos pensamos con nuestros ojos superficiales que asesinar a alguien o dañar o pegar o agredir a alguien es solamente algo físico. Pero ¿cuántas heridas abiertas hay para siempre en las personas que alguien les humilló en medio de una clase? O un padre que humilló a sus hijos. Dios no lo quiera y no permita que lleguemos a ese nivel de bajez, de hacer algo así. Que en medio de una fiesta, una ceremonia, avergonzó a sus hijos. O como alguien me contaba, que su padre le decía ante sus amigos, este nunca llegará a nada. Y pensaba que así le iba a dar más fuerza para ver si se espabila. Y lo humillaba en público. Estas heridas, ¿quién las va a restaurar? Hoy
En Mentoría Co-Creadores y mi esposa Sara, que es psicoterapeuta, y yo que acompaño a personas, me doy cuenta que hay heridas que son de por vida. Y hay personas que cuando no tratan esas heridas son casi muertos en vida. ¿Por qué? Porque un día alguien les dejó avergonzados en públicos, les traumó, les hizo una herida de la que no se pueden librar. Y ahora me gustaría que entendieras hasta dónde llegan las cosas. Quizás eres un líder espiritual o estás en un lugar donde hay un líder espiritual que se permite a sí mismo muchas veces humillar a gente en público, hablar e insinuar incluso, pero todo el mundo sabe de quién está hablando, porque se cree una autoridad y se cree que él tiene el derecho. Bueno, nuestros sabios dicen que aunque hay un precepto de reprender a un prójimo, a un hermano, y decirle, oye, lo que estás haciendo no está bien, como está escrito en la Torá. Está escrito esto en el libro de Baikra, capítulo 19, verso 17, el libro de Levítico. Sin embargo, en el Talmud dice que allí está escrito, Ajoj tojiach em tamiteja, veló tisá alabjet, es decir, reprenderás a tu prójimo, pero no pondrás sobre él pecado. Y dicen nuestros sabios que hay que reprender, menos cuando esto lo va a avergonzar en público. Porque entonces harás que, de alguna manera, se sienta en una situación que no le quede otra que retener su pecado, porque no va a poder aceptar esa reprensión. Entonces, llega hasta aquí el punto de que no hay derecho ni autoridad para avergonzar en público a gente, solamente en casos muy extremos. Pero así como costumbre, Dios no lo permite. Así nos dice también la Mishnah en el libro de Pirkei Avot, en el tratado de Pirkei Avot, donde dice que Amalvin penei javero barrabim, el que avergüenza a su prójimo en público, incluso que tiene Torá y buenas acciones, es un ejemplo. No tiene parte en el mundo venidero. En el Talmud dice que hay 3 que descienden al Geinam, lo que se conoce como el infierno. Hablé de eso en otra clase, de qué realmente significa eso y no como nos lo han explicado. Hay 3 que descienden y nunca más suben. Uno de ellos, el que avergüenza a su amigo en público. Gente, hago este video para que entendáis el valor del respeto y el amor al prójimo, para que entendáis que religión y espiritualidad no está separado de humanidad, de respeto y de honor mutuo entre nosotros los seres humanos. Nuestros sabios aprenden esto de la historia entre Judá y Tamar. Como se sabe, Tamar se disfrazó de ramera y le pidió algo que identificara a Judá cuando éste no tuvo para pagarle. Cuando después la fue a buscar y hubo un juicio, ¿sí?, con ella porque había quedado embarazada y le dijeron que su yerna había quedado embarazada de otra persona, dijo, entonces tiene que ser quemada, y le mostró las cosas, no lo delató, no dijo nada. Ella no dijo, fue Judá, no dijo nada. Y fue él que aceptó. Pero él podría haber dicho, no, quemarla. Y ella hubiera sido quemada. Él fue quien dijo, tzadka mimeni. Ella fue más justa que yo. Pero si él no hubiera dicho nada, ella hubiera recibido su castigo. Como si hubiera hecho. Y de aquí aprenden los sabios que mejor saltar al horno de fuego, mejor ser quemado, que avergonzar en público a otra persona, aunque ese fue un caso extremo. Sin embargo, quiero que esto quede grabado en el corazón de cada uno de nosotros, porque hoy en día se estila el avergonzar a otros, el amar más de otros en redes, el humillar a otros, y hay que tener mucho cuidado también si piensas que tienes la verdad, que estás en una discusión teológica, filosófica y que puedes ahora humillar a otros y hablar mal de otros. Ten mucho cuidado, porque también cuando piensas que es justificado, estás delante de algo que realmente
es un tema peligroso para ti a nivel espiritual. Así que yo tendría muy claro antes de hacer cualquier cosa que pueda parecerse a la humillación de otro en público. Quizás este es un video un poco fuerte, pero quizás jóvenes deberían verlo, porque también el bullying es causa de literalmente la muerte de muchos niños. Y eso es lo que dicen nuestros sabios. El que avergüenza a la persona es como si le derramara su sangre. Por eso el verbo que se usa es amalvin pener javeró. Se queda blanco. Malvin viene de Labán, blanco. El que deja su rostro blanco. Dicen nuestros sabios que se queda sin sangre. La sangre no le sube a la cabeza, por eso se queda blanco. Es como derramó su sangre. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. El Arizal también dice que el tikkun para rectificar esto, si alguien ya lo ha hecho, es difícil. Pero lo único que puedes hacer, lo mínimo que puedes hacer, digo yo, es ir y pedirle perdón. Así que, y después, honrarle en público, hacer lo contrario. ¿Okay? Decir, yo fui que me equivoqué y él no tenía nada que ver, todo lo que dije fueron cosas que no tendría que haber dicho. Y en el hecho de que tú te humillas a ti un poquito para dejarle a él y levantarle, hay un poquito de rectificación. Si te ha gustado este video, aunque sé que no va a ser muy popular, me gustaría que lo compartieras, que dejaras en comentarios la palabra respeto para saber que eres otra persona en el mundo que se ha comprometido con el respeto al prójimo. Que te suscribas a este canal si no lo habías hecho antes y nos estaremos viendo en el próximo video. Shalom.